Somos el equipo 13 de la materia control digital y se van a exponer los temas que son acción de control proporcional, control PID y diseño directo de controladores discretos por los alumnos Alcudia Segura Viviana, De Dios Hernández Carlos Armando y Méndez Sánchez Urizaday. Bueno, la forma en la cual el controlador automático produce la señal de control se llama acción de control. Los controladores automáticos comparan el valor real de la salida de la planta con la entrada de referencia, lo cual determina la desviación con la que el controlador debe producir una señal de control que reduzca dicha descripción. El siguiente diagrama de bloques muestra el sistema de un control automático general formado por un controlador, un actuador, una planta y un sensor. El controlador recibe la señal de error, la amplifica, envía la señal, la cual produce la entrada a la planta y su salida es realimentada para medirla por el sensor y ser comparada con la entrada de referencia, produciendo así un nuevo error. Siguiente. El controlador proporcional es en realidad un amplificador con ganancia ajustable. Este control reduce el tiempo de subida, incrementa el sobretiro y reduce el error de estado estable. Siguiente. En estos controladores, la señal de accionamiento es proporcional a la señal de error del sistema. La señal de error es la obtenida en la salida del comparador entre la señal de referencia y la señal realimentada. Es el más sencillo en los distintos tipos de control y consiste en amplificar la señal de error antes de aplicarla a la planta o proceso. En este diagrama de bloques de control proporcional es donde tenemos acá P, que es la constante de proporcionalidad, Y de t, que es la salida del sistema, R de t, que es el valor de referencia, E de t es la entrada de error, o sea, la entrada al controlador, y U de t es la acción de control. Y es así como tenemos la siguiente ecuación, que es la del tiempo en la acción de control proporcional, que es U de t es igual a Kp por E de t. Siguiente. Aplicando transformada de Laplace, tenemos lo que es esta ecuación. U de s es igual a Kp por E de s. Siguiente. Y su función de transferencia sería la siguiente. Teóricamente, en este tipo de controlador, si la señal de error es 0, también lo será la salida del controlador. ¿Por qué? Porque es en respuesta a la teoría que instantáneamente, con lo cual el tiempo no intervendría en el control. En la práctica no ocurre esto. Si la variación de la señal de entrada es muy rápida al controlador, no puede seguir dicha variación. Siguiente. Es así que representará una trayectoria exponencial hasta alcanzar la salida deseada. En general, los reguladores proporcionales siempre presentan una respuesta con cierto error en el sistema. Es incapaz de compensarlo. Veámoslo de una manera más fácil. Si tenemos que nuestro valor de referencia aquí es 1, deseamos que en nuestra salida sea 0.6. Esta señal es comparada con el controlador de referencia que tenemos, en el cual tenemos un error de 0.4. ¿Por qué? Porque a uno le quitamos 0.6 y el error sería 0.4. Esta señal entra en nuestro controlador y es amplificada por nuestra ganancia, y la cual tenemos una abstracción de control de 0.4, lo cual entra a la planta y esta tiende a aumentarnos nuestro valor de salida. Por ejemplo, si tenemos 0.7 se aumenta, volvemos a compararlo con nuestro valor y cuál tendríamos un nuevo error, que es 0.3, reduciéndonos también nuestra opción de control, así sucesivamente hasta que el error quede más cercano a 0 y el valor de referencia a la subida esté lo más cercano al valor de referencia con un control proporcional
No se alcanzará exactamente el valor de referencia, pero sí se puede llegar muy cerca. Siguiente. En este caso tenemos el control de nivel por flotador. Es un ejemplo de regulación proporcional. La válvula de control BDE, en este caso esta y esta, consigue que el caudal de entrada incluido en el depósito sea igual al flujo de la base, de mantener el nivel constante en el depósito, regulando la posición del tornillo de T, este de aquí o este de acá. Ajustándonos el nivel deseado segura, aumenta el caudal. Y el caudal es este que tenemos aquí. De salida, cuando abrimos BDS. Cuando abrimos esta válvula, disminuye el nivel del depósito que es detectado por el prestador, que por medio de una palanca modifique la posición de la válvula BDE, aumentando el caudal de entrada hasta conseguir que sea igual al de salida. Entonces el flotador estará más abajo que el principio, produciendo un error permanente. El regulador de acción proporcional responde bien a las necesidades operativas siempre que el error producido sea tolerable. Bueno, de mi parte ha sido todo. Espero y haya quedado entendido lo que es la acción de control proporcional. Continúa nuestra compañera Alcudia Segura Viviana. Gracias. Hola, mi nombre es Viviana Alcudia Segura y yo voy a continuar la exposición hablando acerca del controlador PID. Para empezar, un controlador PID pues es un dispositivo que permite controlar un sistema para que se alcance un estado de salida deseado. Este controlador se compone de tres elementos que proporcionan una acción proporcional, integral y derivativa. Estas tres acciones son las que dan el nombre al controlador PID. ¿Pero qué hace cada una de estas acciones? Bueno, la acción proporcional lo que hace es que el sistema reaccione ante un presente error, permitiendo una acción inmediata ante variaciones o perturbaciones. La acción integral lo que hace es que elimina los errores de estado estacionario y finalmente la acción derivativa anticipa el comportamiento del sistema. Entonces, como pueden observar, para un controlador PID tenemos el siguiente diagrama, donde tenemos una entrada UDT que va a un sumador, tenemos el error EDT, tenemos la parte proporcional, integral y derivativa. La salida de estos tres da la acción de control, que es la que se va al proceso, se modifica, y es así como obtenemos una salida YDT. Se dice que un controlador es proporcional, integral y derivativo cuando la salida BDT es proporcional al error EDT sumado a una cantidad proporcional a la integral del error más una cantidad proporcional a la derivada del error EDT. Esta ecuación es la que rige a un controlador PID, por lo que en el dominio de Laplace nos queda de la siguiente manera. BDS es igual a Kp por EDS más Kp sobre TIS por EDS más Kp TDS de EDS. Por lo tanto, la función de transferencia del controlador PID nos queda de la siguiente forma. G subíndice C de S va a ser igual a BDS sobre EDS y esto va a ser igual a Kp por 1 más 1 sobre TIS más DDS. Continuando con lo que es un controlador PID, pues podemos decir que es un mecanismo que a través de un lazo de retroalimentación permite regular diferentes tipos de variables, por ejemplo, velocidad, temperatura, presión, flujo, entre otras, de un proceso en general. ¿Qué es lo que va a hacer este controlador? Pues lo que va a hacer es que va a medir la diferencia entre nuestra variable real contra la variable que se requiere. Por ejemplo, en los sistemas de bombeo, pues lo que les interesa es mantener una presión o flujo constante. ¿Qué es lo que va a hacer este controlador? Pues va a medir la diferencia que hay entre la presión en la tubería y la presión que se requiere y va a actuar variando la velocidad del motor para que pueda obtenerse una presión o flujo constante.
Como les había mencionado, el controlador PID combina tres acciones: la acción proporcional, su parámetro es Kp, la acción integral, su parámetro es Di, y la acción derivativa, su parámetro es Dd. Como pueden observar en el siguiente diagrama, tenemos un controlador PID donde cada jumper activa cada una de las acciones. El jumper 1 activa la acción proporcional, el jumper 2 la acción integral y el jumper 3 la acción derivativa. Finalmente, estos controladores tienen la ventaja de ofrecer una respuesta muy rápida y una compensación de la señal en el caso de perturbaciones. Estos controladores son aplicables generalmente a sistemas de control industrial, particularmente cuando el modelo matemático de la planta no se conoce y pues por lo tanto no pueden emplearse otros métodos de diseño analítico. De mi parte esto ha sido todo. Continúa exponiendo mi compañero de Dios Hernández, Carlos Armando. Bueno, soy el alumno Carlos Armando de Dios Hernández. Voy a exponer el tema diseño directo de controladores discretos. Hay dos formas o dos métodos de diseño. Está el directo y el indirecto. El indirecto pues nos trata de que tenemos que diseñar el compensador en tiempo continuo y luego lo pasamos mediante ecuaciones analógicas al tiempo discreto. El diseño directo es el que vamos a explicar y pues obviamente se diseña directamente en el tiempo discreto. El primer método que vamos a ver es el método de diseño de Ragazzini-Truxal. Este método nos permite diseñar un controlador y de modo que la secuencia de error sea 0 ante un número n de periodos y pues se mantenga así, sin oscilar. Esto trata el método. Bueno, aquí nos dice, la idea es obtener una función de bucle cerrado deseada, g subíndice d de z, y a partir de ahí obtener el controlador necesario. Nos presenta la función del bucle cerrado, es la primera que podemos ver aquí, y nos dice que despejando c de z, nos queda esa ecuación. ¿Por qué despejamos c de z? Bueno, esta va a la siguiente diapositiva. C de z no puede ser, bueno, puede ser no implementable. Esto ocurre porque tiene que cumplir ciertas condiciones. Perdón. Estas condiciones son tres: la de causalidad, estabilidad interna y errores en régimen permanente. La primera condición de causalidad. Bueno, dice que el controlador debe ser causal para evitar que U de K dependa de errores futuros. Aquí nos muestra en la primera ecuación, la primer cuadrito, que C de Z es causal sí, y pues aquí nos muestra la función C de Z y la condición que debe de cumplir. Por otra parte, tenemos el desarrollo completo de lo que es la condición de causalidad y hasta el final tenemos pues la condición total, la que debe cumplir. En la tercera ecuación lo podemos ver. Esta es la condición de causalidad. Bueno, la segunda condición de estabilidad interna. Esta condición nos dice que no se debe haber cancelaciones de polos o ceros inestables entre C de Z y G de Z. Tenemos aquí una ecuación característica que nos muestra y también nos dice que supongamos que hay un polo inestable de la siguiente manera: D de Z, donde alfa es mayor que 1. Esto lo cancelamos con un cero inestable de la manera n subíndice C de Z. Y al final nos muestra una ecuación donde nos resalta que la raíz inestable es el factor z menos alfa. Bueno, ¿qué nos dice esta condición? Esta condición nos dice que todos los polos o ceros inestables de G de Z se convertirán deben aparecer, como ceros de la función G subíndice D de Z. La tercera condición, la condición de error en régimen permanente, pues bueno, esta condición nos muestra el error de bucle cerrado de nuevo y nos muestra cómo se representa en error en régimen permanente, donde le aplican un límite de z es igual a 1 y para no hacerle más largo, pues esto nos indica que ante la entrada escalón debe reaccionar o debe ser igual a 1. Esta es la condición. Si no se cumplen estas condiciones, pues el método de Ragazzini-Truxal no se puede hacer y no hay una manera correcta de diseñar este compensador. El siguiente método es el método de aproximación trapezoidal.
Bueno, este método nos permite diseñar directamente, igual de forma discreta, y se utiliza más para, pues, para mayor precisión en una conversión discreta. Ahorita lo van a ver por qué. Este método, pues, lo utilizamos o nos basamos en la gráfica de la curva del error. Aquí lo podemos ver en la figura izquierda. Esta es la gráfica de la curva del error. Y pues lo que queremos hacer con esta curva es dividirlo en varios trapezoides. Esto se hace para encontrar el término integral mediante la suma del área de cada uno de esos trapezoides. Aquí tenemos pues la medida o el perímetro, ¿no?, del trapezoide, que es EDN, un punto EDN, y otro punto anterior, EDN-1, y pues aquí podemos ver su periodo. Aquí tenemos el área del trapezoide, de cómo lo vamos a calcular, y aquí nos marca que lo que le decía, la función de transferencia del término integral. Y aquí tenemos que pues tenemos la ganancia integral que multiplica a la sumatoria de todos estos trapezoides. De esta manera encontramos el término integral por este método, perdón. La ganancia proporcional y la ganancia derivativa la encontramos de diferentes maneras. Aquí les voy a decir. La ecuación de un controlador P y D pues dice que se nos muestra de la siguiente manera, como una función U de t que es igual a la ganancia derivativa que multiplica el error. Esta es la forma en que vamos a pues a ubicar, ¿no?, a encontrar la parte proporcional más la ganancia integral, que pues viene siendo la sumatoria de todos los trapezoides, más la ganancia derivativa. Y pues la ganancia derivativa lo vamos a encontrar simplemente por la diferencia de dos puntos. Lo podemos ver aquí en la segunda ecuación, en donde viene más explicado con respecto a lo que les vengo diciendo, en donde la ganancia proporcional multiplica el error, más la ganancia integral que multiplica la sumatoria de las áreas de los trapezoides, más la ganancia derivativa que multiplica a la diferencia entre dos puntos cualesquiera de la gráfica. En este caso son EDN y EDN-1. Ya abajo pues tenemos la transformada Z de estos términos y su función en transferencia discreta. Y pues de este modo pues diseñamos de manera directa un controlador, un compensador. Y pues esto ha sido todo de mi parte y de la parte del equipo 13, de su participación. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo.